bendición individual de cada uno de nosotros. Que Dios nos ilumine en su palabra y que estos momentos juntos los gocemos con mucha propiedad y altura. Con mucha propiedad y altura. Hermanos queridos, este nuevo día implica la preocupación de varios tópicos sumamente importantes. Cerca del mediodía, antes del almuerzo, vamos a hablar de las tarjetitas, vamos a hablar del informe de lectura, vamos a hablar de los versículos de memoria, así que por ahora nadie se preocupe, por favor. Vamos a hacer eso cerca del mediodía o muy próximos antes del almuerzo. Tenemos ahora el estudio extendido de lo que llamamos los profetas mayores. Y aquí deberíamos dedicarnos una semana entera para estudiar algunos de ellos. Y ustedes ya han tenido presentaciones sobre Daniel, pero ¿qué acerca de Isaías, de Jeremías y de Ezequiel? Hermanos queridos, hay muchísimo que ver en los detalles. Y quiero que noten, y lo he repetido varias veces, el gran intento de estos estudios en este seminario es estimularte para que tú, así como mi querido amigo Rafael Martínez, que tiene un gran proyecto por delante, él va a ir aquí más al norte, cerca de San Francisco, ¿verdad? Ok, esfuerzo público. ¡Qué precioso! Por eso anoté lo del pizarrón. Tu respuesta define tu llamado. El cosquilleo, la voz suave del Espíritu Santo que activa en ti algo. Si tú respondes, la vida tiene valor permanente. La vida se desenvuelve inteligentemente. Por eso, mis hermanos, yo no estoy diciendo que dejen de lado el librito de los estudios bíblicos que se llama La Fe de Jesús. Es muy bueno, pero es muy general. Es un instrumento utilísimo para enseñar a nueva gente. Pero yo quiero decirles a ustedes, cada uno tiene que encontrar su propio estudio bíblico. A medida que vas leyendo y estudiando, el impacto el toque que da alguno de esos versículos debe producir en ti tu propia respuesta, tu propio desafío. A ver si me explico. No es cuestión de repetir lo que otros prepararon. No es cuestión de sencillamente copiar lo que otros han preparado. Tú debes buscar en la Escritura lo que te emociona, lo que da la seguridad de la salvación. Y eso lo compartes, eso lo enseñas. Entonces, en eso hay resultados positivos. ¿Me entendieron bien? Así que todo lo que estamos haciendo aquí es darle un poquito de orientación del precioso tesoro que tenemos. Hablamos, por ejemplo, de los salmos, cualquiera de ellos, donde tú, mientras vas leyendo, el Espíritu Santo toca tu mente. Y así lo hago yo, mis hermanos. Toca tu emoción, tus sentimientos, tu pasión. ¡Ay, qué interesante este versículo! Esos son los detalles que tú puedes usar con autoridad, con convicción, porque el Espíritu Santo te usa a ti como un instrumento. Y mientras respondes a eso, tienes una felicidad que no puede ser copiada por otros. Cada uno tiene su propia percepción de la verdad. ¿Me hago claro en esto? No es cuestión de repetir como loro lo que otros han preparado. Ese es el intento de estos estudios. Yo no copio a ninguno de mis profesores. Yo no copio a ninguno de los otros pastores. Yo tengo que ir a la Escritura y estudiar, hurgar, H-U-R-G-A-R, quiere decir sacar, como dijo la hermana en su oración, que seamos como esponjas. No sé quién me lo dijo, creo que fue ella.
esponjas que absorben. Y cuando tienes esa actitud, el gusto de leer la Biblia resulta una satisfacción que ni puedes explicarla. Yo por eso esta mañana, por la gracia de Dios, hasta las 3 de la tarde, quiero, por la gracia de Dios, subrayar este hecho. Que ninguno de nosotros tenga una duda acerca de la salvación. La salvación ya se produjo. ¿Qué dije? Ya se produjo. Recuerdan que les leí la vez pasada, 1 Corintios 1, versículos 30 y 31. Dios nos dio sabiduría, ya nos dio justificación, ya nos dio santificación, ya nos dio redención. Nosotros somos el especial tesoro. Eso lo dice precioso Malaquías, el capítulo 3. Somos el especial tesoro. Así que eso no es presunción, como algunos de estos otros evangélicos dicen, ya me salvé. Yo me estoy salvando porque sigo alimentando el cuerpo espiritual. Sigo recogiendo estímulos para crecer en la confianza, la fe. Por eso ese tema tan importante que vamos a discutir más tarde. La fe, la actitud dócil, rendido, oveja. Cristo es el pastor. Él hace la salvación 100%. Tú no puedes dar ningún aporte a eso. Lo único que tú necesitas es crecer en esa confianza. Ese es el verbo delicado. Los que viven cacofónicos, así como los minerales y otras cosas que se vuelven sin valor, son pobre gente. Y esos son los parásitos que viven entre los creyentes. Están ahí relajados. El asunto es, procura con diligencia ser ¿qué? Aprobado ante Dios, con la conciencia cierta de que Dios dirige tu entendimiento. Vamos a repartir estas hojas, por favor. A ver los secretarios. Aquí hay una, otro de este lado, una copia cada uno. Yo me guardo una por lo menos. Aquí hicimos un pequeño resumen, una pequeña guía acerca de Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Yo querría, mis hermanos, que a medida que ustedes están leyendo, y yo quiero escuchar unos informes de los que han leído las 20 horas, ¿qué efecto tiene eso en tu vida? Oh, Isaías, imagínense que este trimestre entero, todo el mes de abril, mayo y junio, vamos a estudiar apenas de Isaías. Éramos compañeros de estudios de Ervin Gain, G-A-N-E, Ervin Gain, un muchacho estudioso, humilde, pero formidable. Él escribió un librito sobre el Espíritu Santo, preciosísimo. Su hijo, que se llama Roy, preparó este folleto nuevo, Roy Gain. Pero los que contribuyen son de todas las divisiones del mundo. El grupo de estudiantes, por ejemplo, ya tienen listo el folleto para el año 45, pero mandan copias a todas las divisiones, las revisan, algunos que tienen un aporte, alguna otra idea, y el producto lo tenemos precioso en el folleto. Interesantísimo. Y distintos hermanos ayudan, colaboran. Y por eso yo tengo cierta emoción, porque somos compañeros de la misma edad de su papá. El papá se llamaba Ervin, o se llama, todavía vive, Ervin Gain, G-A-N-E. Y el folleto ahora del Isaías fue preparado mayormente por su hijo, que se llama Roy Gain. Yo digo, qué lindo que hay gente que se mete a estudiar, gente que se mueven buscando los tesoros de la Escritura. Así que
además de recomendarle, y sería un pecado el que no tiene su folleto. Sí, pero muy caro, hay que comprar. El folleto está muy bien preparado sobre el libro de Isaías. Hermanos queridos, estúdielo todos los días, pero vaya más hondo. Los poquitos lugares que toca el folleto es para decirle, necesitas todo el relleno, todos los demás capítulos que llegan hasta el 66. Y en el folleto que tenemos apenas estos poquitos tópicos que son 13, es parte del asunto. Y cuando tú lees privadamente, y yo ya estuve leyendo para esta semana todos los detalles, no lo completé todavía, pero qué gusto, qué felicidad íntima, qué plenitud en tu vida, cuando tú mismo descubres más detalles de esa verdad. Ahora, aquí vamos a decir unas poquitas cosas de Isaías. Ustedes tienen la hoja a mano. ¿Todos tienen copias? ¿Sí? ¿Alcanzaron para todos? Sí, ¿no? Ok. Noten lo que estoy diciendo aquí. El nombre de él significa el Señor es salvación. Citado 65 veces en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento encuentran esa cantidad de referencias. Jesucristo usó varias de ellas. Inclusive cuando proclamó su comienzo de su ministerio allí en Nazaret, ¿recuerdan? Cuando dijo, hoy se cumplió eso, citó a Isaías. Y enseguida quisieron matarle los miserables contemporáneos. El libro de Isaías fue escrito por él y eran compañeros de él Oseas y Miqueas. Y puse ahí esta frase, imágenes brillantes. No solamente el capítulo 5 que habla de la viña, que él espera buenos frutos, montón de ejemplos extraordinarios. Tiene una riqueza de vocabulario sencillamente extraordinario este Isaías. Es un tiempo próspero. Ustedes pueden leerlo en Segunda de Crónicas, el capítulo 26 del 3 al 15, durante el reinado de Usías. Era una época muy buena. El contexto político, religioso en cierta medida y social. Las economías iban bien en ese tiempo. Y entonces noten lo que dice, amigo de la agricultura, tremendo hombre. Pero ¿qué pasó? Al final, un día dice, pues yo también puedo ser sacerdote. ¿Qué se creen ellos? Es que cuando el éxito sube a tu cabeza, tengo mucho capital, tengo todo lo que quiero, dice, yo también puedo ser el sacerdote. ¿Y qué sucedió con Usías? Dios lo castigó de lepra. Y quedó leproso hasta morirse. Y pobre Isaías era el profeta que testifica todo ese asunto. Y ustedes lo pueden leer ahí, lo anoté a propósito en Segunda de Crónicas. Se extralimitó, quedó leproso. Y entonces están las reformas de Ezequías. Y ya vimos eso cuando hablamos de los libros históricos. Y ustedes tienen la hoja que le di ayer. El programa de Ezequías sencillamente extraordinario. Él hizo varias reformas de agricultura, construyó ese famoso túnel para traer agua a la ciudad, el túnel de Ezequías. ¿Tú pasaste por el túnel, Pastor Antonio? ¿Ah? ¿Te acuerdas que la claustrofobia de pasar por 600 metros en un canalito donde cabe una sola persona? Y hay agua corriendo y hay que ir con traje de baño y meterse debajo para pasar. Pero él abrió el canal para entrar agua a Jerusalén. 600 metros. Métete en un canal de 600 metros, a ver cómo te sientes. Te viene prurito, te viene miedo. Pero Ezequías hizo un trabajo tremendo, tremendo. Lástima, que cuando llegó el tiempo de morir, ¿qué pasó?
no quería morir, se puso a llorar. Y yo diría aquí, cuando llega el tiempo de morir, por favor, muérete. Porque después le nace el hijo Manasés, ¿recuerdan? El peor de todos, el miserable. Y algunos creen, instigado por Manasés, a Isaías lo metieron dentro de un tronco hueco y lo cortaron con serruchos. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Ahí lo dice en Hebreos 11, al final. Algunos fueron cortados por serrucho dentro de un tronco. ¿Qué te parece la muerte esa? Así que ahí tienen un contexto tremendo. Pero noten, yo le puse toda una lista. Los preciosos versículos de salvación. Y yo quiero leer algunos de esos, hermanos. Ustedes lo van a ver en este trimestre con la escuela sabática. Los preciosos versículos de salvación. Noten ahí, por favor, Isaías, el capítulo 12, versículo 2. He aquí, Dios es salud mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, el cual ha sido salud para mí. Shalom, dice el hebreo, ha sido salvación para mí. Noten el primer versículo, yo los anoté todos ahí. En el 25:9, y yo, hermanos, nomás estoy marcándole algunos lugarcitos para que ustedes lean todo el resto. 25, se dirán aquel día, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salud. ¿Qué les parece ese versículo? En el 33:6, y lo marco aquí intencionalmente, hermanos, en el capítulo 33, versículo 6, para que lo lean, cuando dice, reinarán en tus tiempos la sabiduría, la ciencia, la fuerza de la salvación. El temor de Jehová será su tesoro. Y hermanos queridos, distinguidas damas, caballeros, el gozo de salvación. Miren qué bonito, no tenerle miedo a la muerte, sí, no la queremos. Yo soy salvo, somos salvos, el especial tesoro, porque hicimos un contrato amoroso con Dios. Qué cosa más feliz, ¿no es cierto? Despedirse. Yo me acuerdo siempre de una situación muy triste allá donde yo estudiaba enfermería. Un viernes de tarde trajeron de Diamante, que está a unos 25 kilómetros del colegio, una muchacha, parecía 16, 17 años, toda maltrecha. Unos miserables la abusaron toda la noche, la arruinaron miserablemente, a tal punto que estaba sangrando en su vientre, tenía problema en el pecho, en fin, la maltrataron los desgraciados. Y llegó allí el doctor Hammerly, examinó a la muchacha, dice, mi querida, lamento, pero vas a morir. Los gritos de esta pobre muchacha. Es injusto, Dios. Tengo derecho a la vida. Y gritando en esa forma murió. En ese mismo hospital, en esos mismos días, la señora Bismarck abrieron su vientre, yo era enfermero, y resulta que tiene metástasis, cáncer del colon todo extendido, a tal punto que ni siquiera se podía coser, porque el tejido era friable. Al poner el catcut tratando de coser, se rompía. Y entonces cuando salió de la anestesia, el médico le dijo, mira hermano, usted va a morir. Bueno, Señor, yo te quiero mucho, gracias porque he hecho el contrato contigo. Y se despidió de nosotros con una felicidad, con una certidumbre, no como el desesperado que no lo es. Y hermanos queridos, aquí está la garantía. Este sagrado libro te da el equipo de certidumbre. En una forma nutrida te dice, soy salvo porque hice un contrato con Cristo. No como muchas otras religiones que viven en el aire. Y perdonen que use algunos nombres.
Los testigos de Jehová no son cristianos porque no aceptan a Cristo como Dios. Los mormones no son cristianos, hacen mucha obra humanitaria, pero no aceptan a Cristo como Dios. Ellos creen que cada uno de nosotros tiene que llegar a ser un Cristo. ¡Qué torpes! Y los católicos, ¿para qué mencionar otras cositas? ¿No es cierto? Buscan salvación mediante méritos, mediante esfuerzos personales. Y eso es una mentira satánica de alto calibre. La salvación es un regalo 100%, pero mi respuesta determina mi certidumbre como salvado. Y quiero leerles otros 2 o 3 versículos. Los tienen todos anotados ahí. Por ejemplo, el 49, versículo 6. Noten en Isaías 49, versículo 6. Por favor, respeten esta hoja que les preparé. 49, 6. Ese versículo que dice en una forma muy puntualizada: de mi cuerpo, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban el cabello. No escondí mi rostro de las injurias. ¿Quién dice eso? Jehová ayuda al que confía en él. Y él les dice después: el Señor Jehová me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal, cercano está de mí. Estoy leyendo un pedacito del 50 ahora. Y el 49, 6, la frase es: poco es que tú me seas siervo para levantar las tribus de Jacob, para restaurar el asolamiento de Israel. También te di por luz de las gentes, para que seas mi salud hasta lo postrero de la tierra. Así que esa es nuestra oportunidad de hablar a nuestros vecinos, hermanos. Si tú no lo haces, no creces espiritualmente. Sí, pero me da pena hablar al vecino. Me da pena entregarle un folletito. Esa es tu misión. Sí, es más tranquilo quedarnos quietos para no ofender a nadie. Caracoles, el tiempo se pasa y tú no creces mientras no compartes. Y todavía agrego ahí en el 59, versículo 11. Noten, 59, versículo 11. Estos son unos poquitos que ustedes tienen que agregar en su propia lectura. 59, versículo 11. Aullamos como osos todos nosotros. Noten, 59, 11. Y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos juicio y no lo hay. Salud y alejóse de nosotros, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. Noten qué terrible. Es desesperado el que no recurre a la solución. La solución está ahí, indicando que el Señor pone barrera contra el mal. Noten los versículos 19 hasta el final. El Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tu simiente. Versículo 21. Dice entonces Jehová desde ahora y para siempre. Dios te ilumina la mente. Dios toca tu conciencia. Dios despierta tu capacidad de pensar y enseñar a las demás gentes. No necesitas recurrir a una técnica superior que alguien te instruya. Y lo mismo digo a los pastores. Tú no puedes predicar lo que no es tu experiencia, porque predicar es dar testimonio de lo que tú encontraste, de lo que tú entiendes, porque de lo contrario podíamos tener un disco o un disquete y qué sé yo cuántas cosas repitiendo a alguien que otros preparó. Es dar testimonio de tu propia vida. Ahora noten lo que viene, las profecías mesiánicas. A ver cuántos anoté ahí, como 25 versículos. No los vamos a leer ahora, porque se nos va la mañana en un precioso. Noten cuántos versículos hermosos. Y yo querría notar, y lo puse a propósito, las resultantes notas en el Nuevo Testamento. Noten cómo lo puse ahí. 7:14,
entre paréntesis, Mateo 1:22. Cuando ustedes leen el 9:1 y 2, Mateo 4, el 9:6, Lucas 2. Puse todos esos versículos entre medio, que es un estudio detallado en el cual tú necesitas ser especialista. No digo que necesitas saberlos de memoria, yo tampoco los tengo de memoria, pero tienes la referencia. Isaías, 750 años antes de Cristo, ya anticipó todos esos detalles. Y ahí tienen ustedes como 30 lugares para estudiar. Pero yo quería mencionar por lo menos uno o dos de ellos. Vamos ahí al capítulo 53, el famoso capítulo mesiánico. Noten al final de los versículos que les di de Isaías, en el capítulo 53, el versículo 9. Dispúsose con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, porque nunca hizo él maldad, ni hubo engaño en su boca. Y el bueno dice, ¿y dónde está la respuesta? Y ustedes la tienen ahí entre paréntesis. Mateo 27. Vamos a hacer eso por un momentito para que tengas la práctica de este negocio. Yo quisiera que no lo descuides. En Mateo 27, versículos 57 al 60. Márquenlo, por favor. 57 al 60. Fue la tarde del día, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, el cual también había sido discípulo de Jesús, pero era secreto, ¿recuerdan? Este llegó a Pilato y pidió el cuerpo. Entonces Pilato mandó que se le diese. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y revuelto una grande piedra a la puerta del sepulcro se fue. Ahora, hermanos, es hermosísimo ver cómo Isaías, específicamente capítulo 53 y todos estos otros lugares que le di, ver su cumplimiento. Y a medida que haces eso, se afirma en ti un respeto cada vez más enorme acerca de la importancia de la profecía. Note bien, reverencia, asegurada confianza. El profeta lo dijo 700 años y algo antes, y Cristo en su experiencia. Hay más de 300 profecías acerca de Cristo en los detalles de esos 3 años y medio cuando finalmente muere en la cruz. Y es tan emocionante leer esto. No tomamos el tiempo aquí porque la hora es tan bárbara, pero quisiera que ustedes estudien esos detalles, porque eso te va a dar en tu propia convicción una afirmada garantía. Yo no estoy siguiendo el libro de Corán, el libro de Buda, el libreto de tantos otros torpes que andan escribiendo cosas raras, tampoco los apócrifos que presentan ideologías extrañas, nada de eso. Pero en tu propia vida se asegura, y hermanos, yo digo eso con tanta felicidad, se asegura en ti, estoy siguiendo un plan dirigido por la divinidad. Y ver que Cristo, y de paso ahora con la Pasión, esa película, ¿alguno de ustedes ya la vio? Yo la vi. Vale la pena, vale la pena. En el lugar donde estamos en el pueblito, pagamos con mi esposa $3. Cuanto más chiquito el cine, mejor. Pero había como 200 personas, casi todos latinos. Una reverencia hermosa. Gente llorando. Y salimos de allí. Y entonces, esa película, si ustedes leen el capítulo del deseado de toda la gente, es la crucifixión. Este hombre sabe de memoria, el que preparó la película, exacto como dice la hermana White. Exacto. Yo estoy seguro que el hombre copió de todos los detalles ahí. Yo me puse a leer enseguida lo que el libro Deseado de toda la gente habla de la crucifixión. Y por eso esa película es muy útil. Y saben que muchos evangélicos dicen, inclusive el Papa, que esta película podría ser la última llamada
pública acerca de la provisión que Cristo da para salvarse. Y saben que muchísima gente está respondiendo. Lo leí en el otro día. Un señor sin vergüenza dejó encinta a la niña y entonces ingenió un plan para que ella se suicida. Y ante los jueces, eso pasó hace algunos años, dice, sí, ella se suicidó. Y ahora cuando vio la película, confesó, yo la maté. Están sufriendo ahora las consecuencias. Y varios otros. Interesantes los efectos. Y hermanos queridos, yo no necesito la película, pero fui porque los hermanos querían orientación. Y estuvimos en el pueblito de Yucaipa, hay un pequeño cine chiquito, y yo nunca voy al cine, jamás, nunca voy. Pero esta vez fui para ver esa pasión de Cristo. Dura como 1 hora y media. Algunas cositas me parecen exageradas, pero el castigo que sufrió Cristo. Hermanos queridos, yo creo que vale la pena que repitamos la lectura del libro de Isaías. Y yo quiero decirles por qué. Y quiero que noten algunas cuantas cosas muy importantes. Una de ellas, no sé si se presenta en el folleto, no lo leí del todo todavía. En el 45, versículo 22, noten mis queridos hermanos, cuán sencilla es la salvación. Mirad a mí y ¿qué? Sed salvos. Hermanos queridos, ¿cómo se mira a Dios? ¿Cuál es la manera de vincularnos con Él? Yo quiero darles otro versículo en Isaías. ¿Anotaron 45, 22? Quiero darles otro. En el 38, 17. Capítulo 38, 17. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti plugo librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. ¡Qué preciosa garantía! Isaías 38, versículo 17. Y yo querría, mis hermanos, aprovechar aquí, agregarle 2 o 3 versículos más. Es un estudio bíblico que yo lo uso a algunos de estos hermanos, y uno de los queridos me habló de su papá esta mañana, de que no está seguro de salvación. Yo uso estos versículos. Isaías 38, versículo 17, Isaías 45, 22 y varios otros entre medio. Pero quiero darles otros más. Noten Jeremías 31, 34. Estamos saltando un poquitito. Jeremías 31, versículo 34, cuando dice, no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Hermanos queridos, yo quiero darles una frase aquí y la voy a escribir en el pizarrón. Cristo no lleva registro de pecado. Yo quisiera que eso se grabe con letras de fuego. Cristo no lleva registro de pecado. En el momento que te dices, Señor, ten misericordia de mí, tu papel está en blanco. El registro está en el santuario, claro que sí. Porque en Milenario, si alguno de ustedes quiere saber por qué no llegó el pastor Antonio a la Santa Ciudad, iba a decir por qué. Porque iba juntando pan de los señores. No es así. Ese querido amigo, porque vamos a ser vecinos en el reino con Antonio, yo lo quiero mucho. A su esposa Irma, una preciosa muchacha.
un tesoro, hija de pastor. Esas tremendas realidades. Cristo es mi abogado. Él está en los cielos produciendo mi arrepentimiento y mi confesión y perdón de pecados. Él no lleva registro de pecado. El registro de pecado se pone en el santuario, porque en milenario se va a saber por qué fulano no vino, por qué perengano está aquí. Yo no creo que vamos a perder tiempo para averiguar eso, porque estaremos tan contentos de la salvación, ¿verdad? Sí, mi querida. Ese es el asunto, mis hermanos. Y aquí dice, Cristo no lleva registro de pecado. Quiero darle 2 o 3 versículos más. Noten aquí en el Salmo 103, versículo 12. Si alguno de ustedes está preocupado, yo quiero que esos versículos tengan un efecto redentor en tu vida. Salmo 103, versículo 12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Otro versículo más, aquí en Miqueas. Sencillamente es un pequeño desvío de nuestro estudio. En Miqueas, capítulo 7, versículo 19. ¿Saben dónde está Miqueas? Aquí, Miqueas 7, 19. 7, 19. Noten lo que dice. Él tornará, tendrá misericordia de nosotros, Él sujetará nuestras iniquidades y echará en los profundos de la mar todos nuestros pecados. Ahí junto a Lima, Perú, está uno de los pozos más hondos del mundo. Está como a 10.000 metros el océano. Hay otro lugar cerquita allí en Australia que tiene como 12.000 metros de hondo. Y ahora últimamente descubrieron que hay otro hueco, no me acuerdo bien, pero me parece que está cerca de Nueva Zelanda, que es casi 15.000 metros de profundidad. Allí está tu pecado, si lo confiesas. Es una metáfora, ¿no es cierto? Dios lo echa al profundo del mar. ¡Qué bendición! Cristo no lleva registro de pecado. El pecado está en el registro del santuario, porque en el momento que le digo, Señor, ten misericordia de mí, Señor, sé propicio a mi pecador, tu cuenta está limpia. ¿No dicen amén a eso? Pero qué torpe el flojo que dice, no, voy a guardar eso. Primero tengo que vengarme, me la tiene que pagar. Voy a esperar la oportunidad para quedar parejo con esto. Triste gente, ¿no es cierto? Hermanos queridos, ya les dije la vez pasada, yo también me pongo nervioso cuando el miserable casi me choca, salta mi carril y casi me choca. Le digo, pedazo de obtuso. Pero le mando un telegrama al Señor, le digo, Señor, perdóname mi impaciencia, pero ayúdale al obtuso para que maneje mejor. Hermanos queridos, yo también patino en la cáscara del plátano. Me pongo nervioso por un problemita con mi esposa. Casados 54 años, nos queremos muchísimo. Seguro que sí, porque si fuésemos copia uno del otro no había necesidad de matrimonio. Dios puso 2 temperamentos juntos. Pero qué lindo es poder decir, Señor, gracias por tu cariño. Hermanos queridos, no hay cosa más hermosa que vivir seguro del perdón divino. Y por eso les di estos pocos versículos. A ver si tengo otro más, creo que tengo uno más todavía. Así que les di el Salmo 103, versículo 12. Les di Jeremías 31:4. Pero ahora quiero darles Jeremías 31:34. ¿Recuerdan? Les di también Miqueas 7:19. Pero ahora quiero darles 2 versículos. Yo grito con gratitud. Ya me dijo el pastor que tenemos que tener un recreíto. Por favor, vayan a Hebreos. Ay, mis hermanos, yo quisiera que ustedes marquen con todos los colores del arco iris estos versículos. En Hebreos, ahí donde describe a Cristo en el santuario. En el santuario. Noten lo que dice. Hebreos 8, versículo 12. Márquenlo, por favor.
dice el sumo sacerdote Cristo, dice, seré propicio a sus injusticias y de sus pecados y sus iniquidades no me acordaré más. ¿No dicen amén? Qué preciosa garantía. Hebreos 8, versículo 12. Pero hay un versículo más. Hebreos 10, 17. No sé si lo presenté la vez pasada, pero vaya la repetición. Hebreos 10, 17. Note lo que dice. Añade, nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. ¿Lo dice Bush? ¿Lo dice Antonio Cabrera? ¿Quién dice eso? Jesucristo, el sumo sacerdote en el santuario, con tal que te mantengas conectado conmigo mediante el sagrado escrito. Hermanos queridos, por eso hablamos tanto de la Biblia. La Biblia es el instrumento absoluto necesario para la salvación. Por eso la Escritura repite varias veces que es bienaventurado el que pone mis palabras, las de Él, en tu mente y corazón. Yo creo que son suficientes versículos. Podemos encontrar otros más, pero partimos de Isaías 45, 22, 38, 17. Son algunos versículos que tú debieras memorizar y tenerlos presentes. El Salmo 103, 12, ¿no es cierto? Miqueas 7, 19 y ahora 8, 12 y 10, 17. Esos pocos versículos son un estudio hermoso para decirnos que Cristo no lleva registro de pecado. ¿De quién? Del que se confiesa, del que dice como el pobre publicano, Señor, ten misericordia de mí. ¿No quieren decir eso en este momento como un coro? Señor, ten misericordia de mí. A ver, Señor, ten misericordia. 3 veces. Señor, ten misericordia de mí. Señor, ten misericordia de mí. Hermanos, limpio, perdonado. Si la conciencia te hace recordar algún pendiente, llámale por teléfono, escríbele una cartita, corrige ese asunto. Y qué lindo es vivir seguros de salvación, porque la vida es tan transitoria. Esta semana una compañera enfermera, ahí cerquita de Loma Linda, 29 años de edad, miembro de Iglesia Adventista, trabajando en cuidado intenso, un trabajo muy exigente. Entró a su oficina a trabajar y cayó muerta. 29 años de edad. Pobrecita. El esposo es miembro de la iglesia donde yo asisto en Calimesa y puso una nota grande: gracias porque ustedes me dieron el apoyo durante el cementerio. La vida es así. Nadie puede decir yo voy a seguir viviendo. Se termina en cualquier rato. Y qué lindo es vivir al día, constantemente registro limpio. Isaías es tan hermoso en eso. No solamente anticipa los hechos preciosos, concretos acerca de la salvación, pero me da el estímulo. Crece, acéptalo, gózalo, sigue leyendo para producir tu propio estudio bíblico y no copiar el de otros, porque cada uno tiene ideas diferentes y hay que respetarlas. Pero si estás dentro del límite, el parámetro divino, qué bendición, qué bendición. Vamos a tener un recreíto para tomar.